Hola, mi nombre es Lucero Flores Lavalle, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en fisioterapia para la Universidad Autónoma de Campeche. Este video es con el fin de exponer sobre códigos y principios y declaraciones para la materia de bioética. Empezamos por la evolución histórica de los acontecimientos principales referentes a la bioética. Empezamos mencionando que las primeras señales que hay de que, bueno, comenzamos mencionando que los primeros vestigios que se encuentran sobre información de que haya habido documentos que mencionaran consideraciones éticas en el rubro de la medicina se derivan desde los papiros egipcios que datan del siglo XVI a.C. Estos contienen metodologías que ayudaban en aquel entonces a establecer un diagnóstico y tomar decisiones acerca de si tratar o no tratar a un paciente y cuál sería la terapia apropiada. En tanto que el médico, pues, si este seguía las reglas y el paciente moría, pues ya no iba a ser culpa de él y no iba a pasar a más. Pero en caso de que el médico no siguiera los estatutos establecidos y el paciente llegaba a fallecer, este médico podía llegar a pagar incluso hasta con su propia vida. En Mesopotamia, de hecho, durante ese mismo tiempo también se formaba a la par la medicina y por ende la ética médica. En aquel entonces el rey Hammurabi, uno de los principales reyes más conocidos de Babilonia, elaboró un código de leyes que gobernaban a los que practicaban la medicina y la cirugía en 2000 a.C. Sí, en el año 2000 a.C., prácticamente unos 500 años, más o menos unos 500 años antes de que el mismo Moisés bajara con los 10 mandamientos del monte Sinaí. Este rey Hammurabi desarrolló un sistema de precios de cirugía de acuerdo con el estado social del paciente y estableció medidas punitivas para aquellos que emplearan una mala técnica. También, las sociedades tanto egipcias como babilónicas elaboraron pues reglamentos y sanciones para controlar las actividades de los médicos y de los cirujanos, porque pues como en todo en aquel entonces habían, y hasta la fecha, hay seres o personas que no están completamente certificados o estudiados para ejercer y aún así ejercían la medicina con el poco conocimiento que tenían, poco o nulo. Gran parte de la tradición médica judaica, esta se basó en los preceptos mesopotámicos, mientras que los griegos, aprovechando que tenían constante intercambio de conocimiento tanto con egipcios como con babilónicos, hicieron una mezcla entre pues estas dos doctrinas. Posteriormente, la mayoría de los médicos griegos desarrollaron un sistema más empírico que científico, debido a que pues ellos se basaban más en el famosísimo "a mí me sirvió", y en la observación de sus pacientes y pacientes anteriores, que en el método científico. A partir de aquí fue Hipócrates quien comenzó una escuela reflexiva en la medicina tras implantar la tradición del método científico a través de una observación cuidadosa en el paciente, siendo más objetivos, pues con el fin de darle mayor seguridad al paciente. Sí, a partir de aquí también se crea el juramento hipocrático, que hacía énfasis en una naturaleza individual del hombre, incorporando un código moral a los aspectos médicos. Y por esto mismo la medicina hipocrática se hacía responsable del paciente como un individuo. Esta es una forma un poco más paternalista, pero a final de cuentas benigna, que se desarrolló en la medicina del mundo oriental. Tiempo después fue Platón quien llegó a mencionar
que mentir hasta cierto punto era aceptable siempre y cuando se hiciera por el bien del paciente y como una forma de tratamiento para este. Y así, pues los médicos griegos ya tenían un sentido secular de la medicina, recomendando un cierto nivel del tratamiento para todos, reservando, pues, dando un trato preferencial para aquellas personas mayormente acomodadas, o mejor dicho, reservando lo óptimo para los que se consideraban que se encontraban en la élite. Por otro lado, los cristianos hacían énfasis en una misma calidad de tratamiento para todos, y estos no diferenciaban, o bueno, trataban por igual a quien fuera pobre, quien fuera rico, hombre, mujer, como fueran, los atendían de la misma forma y con la misma naturaleza. Posteriormente los códigos médicos hindúes fueron similares a los babilonios y a los griegos, mientras que la medicina china, con una herencia de cientos de años, había ya establecido preceptos similares a ayudar si puedes, a ayudar, y si no puedes, pues al menos no lesionar. A partir de ahí, hasta el año 200 antes de Cristo se escribió un tratado de medicina que refería que el médico debe tener tanto misericordia del enfermo como la obligación de disminuir el sufrimiento sin importarle las clases sociales. También se mencionaba que el médico debe tener una visión de la miseria del paciente, o bueno, debe tratar la miseria del paciente como si estuviera tratando su propia miseria, o sea, con ese cuidado. A partir de ahí fueron los romanos quienes introdujeron los aspectos de ingeniería sanitaria, pues ya que estos eran tomados como una responsabilidad de la sociedad, y pues dijeron que, o bueno, determinaron que estos fueran realizados por el Estado. También mencionaba que para ser médicos era obligatorio que aprendieran los protocolos y las enseñanzas de Galeno, y durante la época de la Edad Media la mayoría de los médicos continuaron con los principios galénicos, especialmente en lo que se refiere a la terapia. Ya mucho tiempo después, en 1200 después de Cristo, fue Federico II de Sicilia quien se convirtió en rector de medicina y estableció reglas para la educación, entrenamiento de los médicos, metodología de práctica, costo de sus servicios y mecanismos para asegurar la pureza de los medicamentos. Porque antes de eso todavía no había mucha regulación con respecto a los medicamentos. En 1520 el Real Colegio de Médicos de Londres elaboró un código penal para los médicos, y la Asociación Médica Norteamericana se fundó en 1847 para elevar la calidad de educación médica y mejorar la eficacia de la práctica. Ok, todos estos tratados, incluyendo también el Código de la Sociedad Médica Británica de 1958, hacen énfasis en el comportamiento y la etiqueta. En 1957, una revisión hecha por la Asociación Médica Norteamericana del Código de Ética se inicia con una referencia a la responsabilidad del médico con su paciente. Menciona que el objetivo principal de la profesión médica es el de ofrecer servicio a la humanidad ante el respeto absoluto del hombre, desarrollando para cada uno una medida de devoción y de servicio. De hecho, la versión más reciente data de 1980 y menciona desde un principio que el médico debe ser dedicado de tal forma que debe proveer un servicio médico competente, compasivo y respetuoso de la dignidad humana. Ahora sí, retornando, en 1948 la Organización Médica Mundial adoptó la Declaración de Ginebra. Pues este documento es una representación de una versión del juramento hipocrático para todos aquellos que se están iniciando en el servicio o en el ejercicio de la medicina.
Aproximadamente más o menos al mismo tiempo, tanto el Código de Nuremberg como la Declaración de Helsinki hacían énfasis en la necesidad de un consentimiento voluntario, que para la actualidad evolucionó y lo conocemos como el famosísimo conocimiento informado. Con respecto a la medicina moderna, la ética médica y la jurisdicción en la salud se han desarrollado gradualmente persiguiendo un camino paralelo, pero no siempre similar. Vaya, actualmente la medicina y la sociedad enfrentan una gran cantidad de variables de problemas complejos y difíciles, entre los cuales podemos encontrar la investigación biomédica que utiliza el hombre, el trasplante de órganos, pacientes psiquiátricos, pacientes discapacitados. Hasta la fecha todavía se considera la homosexualidad, adicciones y alcoholismo. Bueno, se considera la homosexualidad a la par de las adicciones y el alcoholismo, pacientes geriátricos o pacientes en estado terminal, donde pues ya caben la eutanasia, bueno, dilemas como la eutanasia, el ensañamiento terapéutico y el respeto a la dignidad de la muerte. También tenemos el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la distribución de los recursos para la salud e incluso la ingeniería genética. Actualmente se puede decir que en los últimos 200 años se logró duplicar el promedio de vida humana gracias obviamente a la ciencia y la tecnología, y se han dejado de presentar las grandes sequías y las grandes plagas que antes nos azotaban, ¿no? De la misma forma, tanto las condiciones laborales como el nivel de vida han logrado elevar la condición humana en una parte, y pues a un grado de prosperidad nunca antes alcanzado hasta ahora. La bibliografía mencionaba que la medicina es el arte que se ocupa precisamente de servir al hombre, vaya, de luchar contra sus enfermedades, aliviar sus sufrimientos y conservar su salud. La medicina no cortó nunca sus lazos con la filosofía moral. Vaya, los principios de la ética médica han sido enunciados en todos los tiempos y han permitido mantener cierto control sobre el componente moral de las relaciones del médico con el enfermero y sus familiares, sus colegas e incluso la sociedad en pleno. Bueno, en una conferencia dictada en la Academia Nacional de Medicina por allá de 1979, el profesor Pablo Lapatí se refirió a una crisis médica y planteó la pregunta de: ¿realmente la crisis se trata de una crisis profesional o puede ser una crisis humana? Bueno, detrás de esta crisis de la institución médica y de la profesión médica hay una crisis de valores humanos. Eso es evidente. Y también mencionaba el ideal médico a través de la historia. Podría definirse así, vaya: el servicio al hombre en su vida y salud. Decidir que la profesión médica está hoy en crisis, es decir, que el deber ser, este conjunto de valores normativos de la profesión, resulta hoy imposible o muy difícil de realizar. También se mencionaba que lo que le interesaba resaltar es que detrás de la crisis de estructuras de atención a la salud se esconde otra más profunda, y es la crisis de vocación de servicio, que es en su esencia la medicina. Pero bueno, gracias a la medicina tenemos avances y aplicaciones, vaya, como es el caso de los respiradores artificiales, los marcapasos, los órganos artificiales y órganos trasplantados. Gracias a esto, pues se ha logrado prolongar la vida y retrasar la muerte. Y para esto viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte? La bibliografía básicamente
la definía como la interrupción irreversible del funcionamiento espontáneo de un sistema cardiorrespiratorio. Bueno, es que también estos hechos y los avances tecnológicos que han permitido interrumpir una gestación han obligado a buscar nuevas definiciones de muerte, ¿no? Gracias a recursos terapéuticos modernos se han dotado al médico de nuevos e insospechados poderes, entre los cuales podemos encontrar la suspensión de contracciones cardíacas y el paro respiratorio. Eran hasta hace poco tiempo los signos inequívocos de la muerte de un individuo. Pues ahora dotado de recursos que le permiten sostener artificialmente el funcionamiento de los aparatos cardiovascular y respiratorio, el médico se ve obligado a dar respuesta a preguntas que antes soslayaban, ¿no? El medio científico se divide en dos, el ordinario y el extraordinario. El ordinario es aquel que conjuga la terapéutica bien comprobada, la aplicación adecuada, es auxiliar en las funciones humanas y busca el restablecimiento normal, mientras que el extraordinario es la terapéutica dudosa o aún en estado de experimentación. Este sostiene artificialmente las funciones que ya se extinguen o han dejado de existir, y pues los modernos aparatos solo logran sostener estos restos orgánicos del individuo con una vida dudosa. En la bibliografía se hablaba de las conquistas más trascendentales, las cuales pues fueron logradas en tiempos recientes por la ciencia médica, y casi la mayoría se basan en el campo de la genética. Avances como la lucha contra enfermedades hereditarias, errores congénitos del metabolismo, numerosos factores genéticos que intervienen en la etiología de incontables enfermedades, e incluso la fertilización del óvulo in vitro son algunas de las conquistas más trascendentales. Y vaya, por ejemplo, en el caso de la fertilización del óvulo in vitro, el crecimiento inicial de un embrión humano en una probeta de laboratorio son ya una realidad. La inseminación artificial con donadores seleccionados es un hecho, e incluso en California hay un banco comercial de esperma congelado que ofrece a mujeres semen procedente de ganadores de premio Nobel. Bueno, la meta de producir bebés óptimos podrá inducir el proceso de procreación y que el proceso de procreación se traslade del hogar al laboratorio. Por último, al menos en este tema, con respecto a la especie la humana a lo largo de su historia ha sufrido hambre, frío, ignorancia, enfermedades, guerras, esclavitud y tiranías que le han impedido vivir una existencia plena. Sin embargo, la ciencia y la tecnología le han proporcionado armas para reducir estas, y no debemos cegarnos en el peligro de que la tecnología del hombre, impulsada por el poderío creciente de la ciencia privada de una sabiduría que la guíe, culmine en la deshumanización irreversible del hombre. Al final de cuentas, en nuestra actuación diaria, la sabiduría debe basarse en el amor y llevarnos al máximo. Ahora, con respecto al capítulo 2, tendencias y corrientes filosóficas. Para este entonces, los avances conseguidos en la ciencia y en la técnica en todas las áreas eran básicamente impensables en aquel entonces. El hombre en nuestra era se siente cada vez más capaz de superar todos los retos que la investigación le ha suscitado, y desde que el hombre se ha interesado en preocuparse por cuidar la salud de sí mismo y de sus semejantes, ha ido descubriendo diferentes caminos para resolver las diferentes patologías que le aquejan. Es ahí donde surge el ente, el médico, quien siempre va a intentar encontrar nuevas soluciones para ayudar a sus semejantes. Este también ha sido testigo del descubrimiento de los códigos genéticos y de la variación que a través de la biotecnología se puede introducir en los seres vivos,
Y de hecho todas las ramas de la ciencia se han transformado muchas veces durante estos siglos y cada una de ellas ha influido en las demás. El rápido avance del progreso científico y tecnológico delinea escenarios inéditos y levanta nuevas cuestiones éticas, ¿no? Así, al profundizar en la búsqueda de la verdad sobre el bien integral del paciente y la posibilidad de potencializar todos los elementos de la persona, surge una nueva ciencia, la bioética. Esta se fundamenta en la ética y en la deontología médica, aunque no se trata únicamente de la misma disciplina. La ética médica tiene un ámbito más estrecho porque solo tiene que ver con la práctica de la medicina. Mientras que la bioética no solo se limita a esta práctica. La bioética propone una metodología filosófica, sí, filosófica para encontrar la verdad sobre cuestiones del actuar de la vida del hombre relacionados con ciencias de la salud. Cada día hay más avances científicos y tecnológicos que afectan no solo la vida del hombre, sino también su concepción sobre este mismo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la bioética. Aquí esto no solo se trata de un código de derechos u obligaciones, también esto propone un camino para llegar a ayudar a nuestros semejantes desde la ciencia de la salud. Por lo tanto, aquí, en cuanto a pacientes, podemos encontrarnos desde ambos sexos en todas las edades, patologías, ya sean agudas o crónicas, curables e incurables, orgánicas o mental. Por lo tanto, el desenvolvimiento de nuestro quehacer cotidiano nos enfrentamos diariamente con lo que son los pacientes de ambos sexos. También hay que resolver problemas que vayan desde la neonatología hasta la terapia intensiva o incluso hasta frenar la muerte. De ahí nos sobrevienen lo que son dudas sobre nuestro actuar, sobre nuestra función a alargar esos intentos de existencia de lo que es la persona que tenemos frente a nosotros. Por otra parte, nos encontramos en la otra parte de la balanza, en donde nosotros mismos nos cuestionamos sobre lo que es la dignidad que poseerá en lo que es el paciente en un futuro. También otro dilema que solemos tener es la de presentar o visualizarnos, escuchar, palpar o relacionarnos y entender al paciente que nosotros tenemos frente. Por lo tanto, eh, se manejan 4 dimensiones, lo cual es la biológica o física, la psicológica, lo social y lo trascendente o espiritual. Bueno, tenemos en la parte de biológica o física que aquí se le conoce muy bien. En la parte psicológica, aquí es donde se engloba lo que son las emociones, la inteligencia y la capacidad del pensamiento. En la parte social, estas son las interacciones con lo que son los congéneres adquiridos como papeles de que moldearán nuestro comportamiento y que influirá en la dinámica misma de la sociedad. Por lo tanto, en la parte de trascendencia o espiritual, que es aquí en donde nos permite ejercer nuestra naturaleza, es, es justamente de esta dimensión espiritual la que nos diferencia de otras especies. Pasamos a lo que es el terreno jurídico, que aquí se refiere a la persona en reconocer en cuanto a qué constituye una unidad social. Para la ley, el carácter de persona es conferido por el sistema jurídico y social.
Por lo tanto, con esta configuración social del carácter de personas se relaciona en consecuencia la mayoría de los estudios realizados desde la sociología a la antropología cultural. Por eso, para la ética, que es fundamental en los derechos humanos y desde luego la bioética, ser persona no es una cualidad externa o conferida al hombre, no es más que un atributo que se gana por algún tipo de mérito. La necesidad de saber quién es el hombre para esclarecer el modo correcto es catálogo incuestionable. Por lo tanto, la bioética en realidad se identifica más con la ética de la ciencia que con el conjunto de las leyes que regulan el uso de la razón, es decir, los criterios para discernir un proceso racional científico o no científico. Por lo tanto, la ciencia, en cuanto a saber experimentar, se limpia metodológicamente en la indicación del aspecto cuantitativo de la realidad, capaz de ser médico, objetivización. Sin embargo, el saber experimentar, la observación y verificación empírica no agotan el conocimiento total de la realidad. Por lo tanto, aquí pasamos con lo que la ciencia experimenta. Existe la necesidad de conocer la esencia en cuanto a la realidad de la vida. Lo que son la ilusión a los valores de la ciencia ha sido lúcicamente expresada por Jasper, un científico y filósofo que advierte los límites de la exploración cuantitativa de la realidad y la necesidad de revivir los fines de actividad científica. Por lo tanto, pasamos a la epistemología de la ética, que este estatus eh, epistemológico de la ética es la ciencia que justifica el nacimiento de la bioética como una nueva disciplina, cuya reflexión conviene una exigencia de justificación y profundización de los contenidos conducida por un rigor científico. Por lo tanto, en lo que es la cultura contemporánea está intrínsecamente caracterizada por el pluralismo y la secularización. De ahí pasamos a cuatro orientaciones filosóficas que influyen la bioética. Aquí tenemos el naturalismo, que aquí propone una ética basada en el evolucionismo, para que este pensamiento de los valores se presente en un cierto grupo social. Aquí abarca lo que es un campo biomédico, que esto se traduce eugenismo buscando un niño perfecto, tanto negativo, destruyendo niños malformados, como positivo con la intervención sobre el genoma. Deseo hacer aquí un pequeño paréntesis al explicar que la intervención del patrimonio genético con fines terapéuticos no tiene la misma fundamentación de la selección de especies. Esto sucede solo cuando la acción tiene como un objetivo mejorar selectivamente la especie manipulando los cromosomas germinales, porque esta orientación es contraria al principio de igualdad de los hombres y no respecta la dignidad de la persona. De ahí pasamos a lo que es el modelo liberal radical, que aquí es en opuesto a la corriente naturalista, porque afirman los juicios solo que pueden ser medidos con los hechos, porque es imposible pasar los hechos a los valores y a las normas éticas. Esto propone una fundación subjetivista de los valores y de las normas,
porque si para estos autores las normas y los valores no son deducibles de los hechos, son originadas solamente por el sujeto. Así, Asimismo pasamos a la orientación filosófica, que aquí es una pragmática utilitarista que propone la categoría utilidad social como valores de referencia. Lo que es la elección moral debe ser basada en la obtención del mayor bienestar y apoyar las preferencias y minimizar los sufrimientos por el mayor número posible de individuos. Asimismo pasamos a la orientación pragmática utilitarista, que tiene tres vertientes, que uno es la deontología prima facie, que es la proporción que dice todos los valores reconocidos son valores en sentido general, pero no son valores absolutos. De ahí pasamos a la orientación similar, lo cual es el contractualismo, que es la fundación ética contractualista que pone la necesidad de estipular un acuerdo entre algunos individuos que constituyen la comunidad moral. De ahí pasamos a la posición principalismo de Beckham y Childress, que elabora un sistema de la fundación de la bioética según los principios siguientes, que son los no maleficencias y beneficencias, que es el principio de la medicina hipocrática, de autonomía, que es el principio de la filosofía liberal y moderna, y de asimismo de justicia, que es el principio de la medicina contemporánea en relación a la economía sanitaria. Pasamos al modelo personalista, que este modelo pone la atención de la fundamentación moral en una persona tomándola de un centro de historia. La persona en cuanto ser subsistente y determinado de naturaleza a un criterio de juicio de la bioética. Por lo tanto, se reconoce la dignidad de la persona por su esencia, no solo por su capacidad de ejercer autonomía. El personalismo acepta la indivisibilidad de una unidad física, psíquica y espiritual o trascendente, desde el momento de la concepción hasta la muerte. La persona puede ser expresada mediante actos múltiples, autoconscientes o autodeterminados, que el personalismo considera como unificados por la sustancia y la esencia de persona que permanece inmutable. El personalismo piensa que debe ser puesta con prioridad a la referencia al valor de la persona. Por lo tanto, tal referencia funda el auténtico respeto recíproco en el plano social como plenitud en toda la persona y de todas las personas. La intervención de la ciencia y la tecnología influye en el equilibrio del ecosistema. En cuanto al personalismo, aún poniendo el nombre en el vértice de la jerarquía ontológica, reconoce la relevancia de la obligatoriedad de respeto a los seres animales y vegetales, aunque subordinadamente respecto al sumo bien del valor de la persona. De ahí pasamos a las consecuencias de análisis de personalista y realista, que se sintetizan en 5 principios. Aquí tenemos el valor de la corporeidad, que para el personalismo la persona recibe en el cuerpo su individualidad y diferenciación. El cuerpo y con el cuerpo se manifiesta y comunica en la sociedad. Estas reflexiones sobre el cuerpo tienen consecuencias inmediatas en el plano de la medicina.
El médico, a través del propio cuerpo y de la técnica, actúa sobre la corporeidad del paciente. De ahí pasamos al valor fundamental de la vida física, que aunque la vida física no es toda la persona, es el fundamento de todos los demás valores de la persona, porque todos los demás bienes y valores, incluida la libertad, también de la conciencia y la sociedad, presuponen existencia física del hombre. Pasamos a lo que es el principio de libertad y responsabilidad, que en cuanto a la persona y ante todas las personas es responsable de él. Toda la ética médica se funda sobre el conocimiento del paciente y sobre la relación alianza entre paciente y médico. Por lo tanto, el médico a su vez es persona libre y responsable, llamando a prestar un servicio calificado profesional en ciencia y conciencia. No puede ser reducido a meros instrumentos de la voluntad del paciente. Por lo tanto, el personalismo propone un modelo para entender la relación recurrente entre la imagen del triángulo vértice, está el bien intangible y trascendente de la persona, es decir, el bien fundamental de la vida. Por lo tanto, este principio no puede estar basado en un contractualismo en caso de que no coincidan los criterios del paciente y del médico. Pasamos al cuarto, que es el principio terapéutico. Aquí se basa en la unidad totalidad de la persona y propone que es un lícito intervenir sobre el cuerpo de una persona que ha otorgado su consentimiento explícito o presunto, solamente si hay una justificación terapéutica, es decir, si la intervención sobre la parte va en beneficio del todo relativo al mismo organismo sobre el cual se interviene. Por último, tenemos lo que es el principio socialidad, subsidiariedad. Esto implica la necesidad que tienen las personas de sus congéneres para ayudar mutuamente, reconociendo entre sí la misma dignidad para todos. Este principio, a ser aplicado al campo médico y al de la asistencia sanitaria, conlleva que se presta más ayuda a quien esté más enfermo. Y bueno, eso es todo por mi parte.